Hola, bienvenidos a su podcast favorito, el segundo episodio de Astrology in Uranus. Donde se habla de todo menos de astrología. Ciencia, Astrology in Uranus. Esto es Astrology in Uranus. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Yael, ¿tú qué tal? Excelente. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar rudo, porque me gustaría empezar con la parte médica. Y así en contraste del episodio pasado, donde yo hablé en la mayoría del capítulo, ahora quiero que hables tú, Eduardo, porque tengo muchas preguntas y mucha falta de conocimiento respecto a este tema. Bueno, más que falta de conocimiento, creo que es como diría Einstein. Todos ignoramos cosas, pero ignoramos cosas diferentes. Si a mí me interrogaras sobre física, no, hombre, no, me dejas en la calle. Y ya después abarcaremos la parte física, es decir, la radiación, las emisiones de protones, de positrones, los rayos gamma, y vamos a ver cuál es el punto de encuentro entre la parte médica de esta enfermedad y la parte física que nos interesa. Bueno, estábamos debatiendo el otro día si el cáncer es una enfermedad o es un conjunto de enfermedades. Estrictamente es una enfermedad, manifestada así por distintos síntomas, los cuales van a ir derivados de sobre qué órgano principalmente está atacando el cáncer. Sí, hay un término que se conoce como la enfermedad primaria dentro de lo que es propiamente el cáncer. A esto se refiere que es dónde se está originando este cáncer. Esa es mi duda. Muchos dicen que es diferente tipo de cáncer porque las células cancerígenas se originan en distintos tipos de órganos, con distintos tipos de tejidos. Por lo tanto, las células cancerígenas son distintas. Sí, o sea, por ejemplo, si tú tienes un cáncer de mama, vas a ser diferente a alguien que de manera inicial tiene un cáncer de pulmón. Un cáncer de mama puede hacer metástasis de pulmón, claro, pero aquí la distinción es que el sitio de origen es, en este sentido, la mama. Aquí se podría estar hablando de que esta es la enfermedad primaria. ¿Y cómo se distingue cuál es el sitio primario? Además de que suele ser donde primariamente se detecta, también porque cuando se hace la biopsia y esto se somete a un estudio histopatológico, es decir, se lleva con el patólogo, se hace el corte del tumor, se somete a ciertas preparaciones con tinciones, etcétera, fijaciones, se observa el microscopio y las células que se van a observar, si la enfermedad primaria es de mama, se van a observar células de mama así mutadas con crecimientos anormales, etcétera, pero al final de cuentas con características propias de un tejido mamario, a contrario que si fuera de pulmón, fuera de vejiga, de hueso, etcétera. ¿Y qué tienen en común todos estos cánceres? ¿Qué es el cáncer? ¿Qué son estas protuberancias? Pues precisamente es eso, una protuberancia, pero vamos a aclarar un poco más el término. Es un crecimiento anormal, ya sea en cantidad o en calidad de las células de un órgano. Todas las células tienen una distinta programación para tener un determinado ciclo de vida y morir en un determinado tiempo, así como tener una tasa de reproducción muy específica. Las células de piel son unas células que se reproducen muy rápido. Las neuronas, contrario a lo que se creía antes, que no se reproducían, la realidad es que sí se reproducen, pero la velocidad de regeneración es exageradamente lenta comparada con otros tejidos. La sangre también, cada tanto tiempo se renueva, etcétera. Y el cáncer es cuando este crecimiento, esta tasa de reproducción se pierde, es decir, se reproduce más rápido, las células dejan de morir, crecen de maneras anormales y pues van contaminando, por así decirlo, a las células vecinas o a las células hijas, y de aquí que exista esta anormalidad, esta tumoración. Generalmente la gran mayoría de los cánceres hablamos de tumores sólidos, no de todos. Por ejemplo, la leucemia, que es cáncer en la sangre, específicamente originado desde la médula ósea. Estrictamente la sangre y la médula ósea no son órganos sólidos, por lo tanto no puede haber un tumor sólido ahí, así como tampoco en el linfoma, etcétera. Pero un cáncer de mama sí, un cáncer de pulmón sí, un cáncer de colon, de estómago, etcétera. ¿Qué es lo que origina la metástasis? ¿Cómo es que se reproducen las células? Bueno, la metástasis no es la reproducción, es que migra el cáncer, pasa de un sitio original hacia otro.
¿Hacia qué lugares se va a ir? Esto va a estar determinado principalmente por sitios vecinos, es decir, lo que está cerca, así como con quien comparten ya sea circulación venosa o circulación linfática, porque pues a través de esos sistemas, prácticamente véanlo como si fueran tuberías, como si fuera caño, si a partir de ahí se van los desechos y llegan a otro lugar, pues es por eso que puede haber metástasis a distancia, se conoce cuando van más allá de la proximidad y la vecindad de los órganos primarios. ¿Se puede predecir a dónde podría ir? O sea, si ubicas originariamente el cáncer en un lugar y sabes el mapa de tuberías, ¿se puede predecir a dónde podría ir? Más que predecir, sí hay tasas de, bueno, no tasas como pues, una probabilidad meramente estadística de hacia dónde es más probable que migre el cáncer. Por ejemplo, estrictamente en el cáncer de mama, hablo mucho de cáncer de mama porque prácticamente es el más común, no solo en nuestro país, sino en la gran mayoría de los países en vías de desarrollo y desarrollados. Por ejemplo, ahí se sabe que migra muy fácilmente a los ganglios linfáticos de la axila, que también se va propiamente a ahí sitios de tejido muscular, tejido adiposo detrás del tejido mamario, se puede ir también a pulmón, etcétera, etcétera. Claro, también ahí en un muy cuarto o quinto lugar un tanto lejano se encuentra el hígado. Habrá quienes hagan metástasis incluso a cerebro, pero ya son lugares un poco más retirados. Sí, cada cáncer, dependiendo de su origen primario, tendrá lugares a donde será más probable que haga metástasis, pero esto no es ni obligatorio ni condicional. Como puede no hacer metástasis, como puede que sí, como puede que se vaya a órganos donde pues, uno jamás imaginaría. Por ejemplo, ha habido casos de cáncer de vejiga, que en lugar de irse a la próstata, los huesos, etcétera, sitios más comúnmente metástasis, puede esa persona tener una metástasis en un músculo del brazo. Algo totalmente anómalo, pero pues no imposible. En la medicina no hay absolutos. Aunque esto suene como un absoluto, no hay absolutos. Es muy alejado del lado Sith de la fuerza. Pero eso lo dices porque los sistemas del cuerpo son muy complejos, ¿no? Sí, es demasiado complejo y que la realidad, si de por sí en cualquier enfermedad, entiéndase, desde cosas tan sencillas como una gripa, una infección estomacal, no hay tratamientos o pronósticos tal cual como receta de cocina, de que forzosamente te va a ir así, o sea, todo tiene que ser obligado de esta manera, pues en una enfermedad tan compleja como es el cáncer, pues mucho más, cada cuerpo es diferente, no todo es regla. Por ejemplo, hay quienes dicen, si yo nunca fumé, ¿por qué me dio cáncer? Pues porque no es regla. Así como no todas las personas que fuman desarrollan cáncer, no todas las personas que no fuman nunca desarrollan cáncer. Entonces, ¿qué es lo que origina o cuáles son las posibles causas del cáncer? Hay muchas hipótesis. Propiamente sí, el tabaco, evidentemente, y todos los derivados que se inhalan al momento de hacer la combustión propiamente del cigarro o del puro. También propiamente el abuso del consumo de alcohol, el abuso del consumo de productos enlatados, congelados y después puestos a freír, etcétera. Ah, hay incluso algunas teorías de que asocian el cáncer de colon y estómago al alto consumo de carnes rojas. O sea, tantas cosas que es difícil atribuirlo 100% a algo. Sí, claro, la estadística sigue favoreciendo, por ejemplo, que si fumas es más probable que te dé cáncer a que no te dé, claro, pero también, o sea, no es regla que si nunca lo haces o si lo haces va a ser una, una condena tanto de vida como de muerte. Oye, ¿y sabes algo de los vapes? Que es algo relativamente nuevo y los médicos están consternados por este nuevo peligro. Precisamente como es algo nuevo, estrictamente tendríamos que hablar de un escenario en el cual no ha pasado el suficiente tiempo para saber si sí hacen daño o no hacen daño, de qué manera. Ya se está empezando a ver un daño en el tejido pulmonar por parte del uso de vapeadores y cigarros electrónicos. No estrictamente cáncer, todavía no se puede hacer una relación causal ahí. Tiene que pasar más tiempo, habrá que hacer más estudios. Pero sí ya ciertas condiciones fibróticas, etcétera, que sí condicionan un deterioro del tejido pulmonar sano, sí, eso ya se está observando, pero porque eso es más rápido de desarrollarse. El cáncer no se desarrolla de la noche a la mañana, tarda un poquito más de tiempo. Y precisamente por eso, como relativamente en nuestro país es joven el uso
de vapeadores y cigarros electrónicos, no joven en cuanto a la población que lo consume, sino joven en referencia a el tiempo que tiene de circular y de ser muy, muy común este uso. Recuerdo yo que cuando estaba en preparatoria, para dar un contexto, yo salí hace 10 años de la prepa, apenas empezaba ahí como que, pues ni siquiera moda, sino como el uso de cigarros electrónicos, eran unos tal cual, así tenían la forma del cigarro, como si fuera un Marlboro, etcétera, un poquito más gordo, y al momento de inhalar desde la boquilla, en la otra punta se prendía como un foquito rojo, como si este fuera la llama de la combustión propiamente del cigarro. En su principio no eran saborizados, poco a poco se fueron sacando los saborizantes, etcétera, pero luego ya las consolitas, esas propias de combustión, con sus algodones, sus resistencias, todo el líquido que se le mete y eso ya empezó como cuando yo estaba como a mitad de la carrera, te estaría hablando de un 2016, 2017. Precisamente en ese entonces había cero regulación aquí en el país respecto a dónde, con quién y cómo venderse. Apenas vamos en pañales respecto a eso, pero sí, todavía estamos hablando de estrictamente a lo mucho 10 años de haber empezado el consumo de ese tipo de sustancias y productos, al menos en nuestro país. 10 años no es un tiempo suficiente para, mediante estudios retrospectivos, establecer una relación causal de estos estímulos hacia una posible condicionante del cáncer. Aparte del cáncer de mama, ¿qué otros cánceres son los más comunes en nuestro país? En nuestro país, para las mujeres, el más común es el de mama. Para los hombres, el más común es el de próstata. Y el más letal en ambos sexos es el de pulmón. Más letal en cuanto a no que todas las personas que se les diagnostica se mueren, sino que pues sí es más desfavorecedor el pronóstico una vez diagnosticado, sobre todo porque es muy raro por las propias características del cáncer de pulmón detectarlo en etapas tempranas. Cuando se detecta generalmente ya está avanzado, sino es que ya incluso es metastásico. ¿Cómo es que los médicos saben el pronóstico? Pues mira, la realidad es que muchas veces la gente ¿En cree que español se dice prognosis también? ¿O es pues se puede usar como prognosis, se podría, creo que sí es hacia la raíz latina de la palabra, creo que sí, sí es como válido usar prognosis, pero pues sí, pronóstico, prognosis, a final de cuentas se sobreentiende de a qué estamos haciendo referencia. Y te decía que muchas veces las personas, una vez que se les da el diagnóstico, tanto la persona que aqueja el cáncer como sus familiares, se pudiera malinterpretar por cómo lo comunica el médico, que el pronóstico es 100% certero. Y la realidad es que no, o sea, son números, es prácticamente una estadística. Es como decirle, lo más común que encontramos es esto, pero así como le puede ir mejor, le puede ir peor. Eh, ¿Qué datos respecto a la enfermedad del cáncer tomar para establecer un pronóstico? ¿En qué órgano está afectando? El tamaño, si eso no es metastásico, antecedentes familiares, la edad del paciente, el sexo. Ah, sí, la condición económica lamentablemente es un factor muy determinante en nuestro país porque no hay cartera que aguante un tratamiento estrictamente protocolario del cáncer. Son tratamientos lamentablemente todavía muy caros. ¿Cuáles Sí, son los tratamientos más comunes? lo más común es quimioterapia, ¿Y como cuánto? cirugía, pues hay desde medicamentos que las aplicaciones rondan desde los 20 o 30 mil pesos hasta unos que, pues más que quimioterapias, inmunoterapias, que eso sí ya sobrepasan los 100,000 pesos. O sea, sí, es todo un abanico de precios. Y sí, hay, digo, aseguradoras pues que tienen relativamente buenos planes al respecto, pero a final de cuentas están topados, siempre buscan algún granito del arroz para detener el pago. Las instituciones públicas, pues siempre estará el problema de si hay o no abasto de medicamentos, que si hay o no abasto de personal, mil y un cosas que pueden detener y trabajar en detrimento del tratamiento del paciente. Eso también siempre hay que tomarlo en cuenta. Y algo que si bien no altera el pronóstico,
pero sí hay que tomar muy en cuenta para el esquema de tratamiento o el plan de tratamiento a llevar a cabo con el paciente es su voluntad. Hay quienes desde un principio te dicen yo no quiero quimio, si ya me dio cáncer pues nada más a tratar los síntomas y hasta donde el cuerpo llegue. Hay quienes sí, por muy desfavorecido que sea el pronóstico, luchan y luchan, 2, 3, 4, a veces hasta 5 esquemas distintos de quimioterapia o de tratamiento y, o sea, todos los escenarios son posibles, en el sentido de hay a quien se le va bien, a quien le va mal, y pues no, nunca el pronóstico es certero. Y es lo que hay que siempre hablar con el paciente. Hay que ser siempre muy sinceros, de decirle cuando el pronóstico es malo, o sea, decirle que sí, efectivamente no se espera la mejor de las respuestas con el tratamiento, pero pues se puede hacer el intento. O cuando es bueno, pues sí decirle que comúnmente hay un buen escenario, pero pues, siempre estar abiertos a la posibilidad de que pueda haber un contexto contraproducente. ¿Tú crees que hay mucha desinformación respecto al cáncer y los tratamientos? Actualmente ya no tanto. Actualmente ya creo que la gente es muy consciente de la quimioterapia, sobre todo los efectos secundarios típicos de náuseas, vómitos, diarreas, malestar general, la gran mayoría caída del cabello. Entonces sí, como son ya muy conscientes, digo, lamentablemente sí el cáncer cada vez es más común. También hay que entender que esto va ligado a que cada vez la población vive más y pues mientras más envejecemos más probable se vuelve el cáncer que la célula puede llegar a fallar sus mecanismos de programación celular para muerte automática, etcétera. De hecho hay un libro, el Robbins de patología, donde prácticamente hay un párrafo donde menciona que el único factor realmente protector contra el cáncer es no nacer. O sea, el hecho de nacer es un factor de riesgo para en algún momento desarrollar cáncer. Y sí, de hecho hay muchos memes ahí en la comunidad médica donde sale el Robbins y se pone el resumen del libro, mejor ni nazca y cosas por el estilo. Esas personas que toman esa decisión de parar el tratamiento ya no es tanto por estar desinformado, sino es por considerar otras cosas de lo que quieren para su vida, su calidad de vida. Exactamente, precisamente eso. O sea, lo último que dijiste es lo más certero y en lo que siempre hay que estar enfocados, en qué calidad de vida se le va a dar no solo a la persona que está quejando el cáncer, sino a sus familiares, porque a final de cuentas, si la persona que lo está padeciendo se deteriora, sus familiares se van a convertir en cuidadores y eso también es desgastante. ¿Y tú qué crees? ¿O cómo has visto que enfrentan a los familiares estas decisiones que toma el paciente? Hay de todo, hay desde personas que sí son muy conscientes y respetuosas de la autonomía de su familiar y pues, lo acompañan en la decisión que tome. Y hay quienes sí hasta llegan a pleito por no pensar y no opinar igual que su familiar, pues no llevarle la contra pues voluntariamente como por ánimo chingativo, sino quizá nada más por el propio miedo de perder a esa persona tan amada o tantas cosas que pueden pasar cuando el proceso de muerte no es súbito, sino es anunciado y es crónico y puede llevar hasta años de estarse desarrollando. ¿Qué es la quimioterapia y por qué puede salvarte de un cáncer, pero a la vez puedes tener cierta pérdida a la calidad de vida? Porque pues, son tratamientos que van dirigidos a frenar el crecimiento y reproducción propiamente del cáncer. Lamentablemente las quimios sí cada vez son mejores, pero todavía no son 100% certeras en el hecho de solo atacar células malignas, sino también pues atacan ciertas células ah, pues, sanas y de ahí el hecho de la desembocadura de los síntomas que van desde algo que bien no pone en riesgo la vida, como puede ser la alopecia, pero que sí es muy significativo para los pacientes, porque prácticamente estás alterando su imagen eh, personal y pues eso sí les da mucho impacto en calidad de vida y en autoestima y mil y un cosas. Así como otros que pues, quizá no son tan evidentes, pero que al momento de sacar análisis de laboratorio, pues ves que tienen anemia, es decir, una baja de hemoglobina, ves que bajan las defensas, etcétera. Claro, para todo este tipo de cuestiones, previo a las infusiones de los medicamentos de quimioterapia,
se administra un conjunto de medicamentos conocido como premedicación, que es precisamente sustancias dirigidas a aminorar e incluso un intento de bloquear la aparición de estas molestias. ¿Y cómo funciona la quimioterapia? Frena principalmente lo que es la reproducción del cáncer, provoca la muerte celular de las células cancerígenas. Hay algunos tratamientos que se llaman terapias blanco, que ya van un poquito más dirigidas hacia lo que se podría considerar como inmunoterapia. Esto es decir, un medicamento más específico contra el tipo de cáncer, porque atacan la mutación específica y no solamente la atacan, sino que provocan ciertos cambios en la programación celular de tal manera que las células vecinas y las células hijas ya no conlleven ese error de programación de crecimiento anómalo. Y pues ese es un tratamiento un tanto más específico, pero igual no es 100% certero en cuanto a exclusivamente atacar células malignas, sino que también llegan a atacar células sanas. Pero claro, o sea, esto no es que la quimioterapia o la inmunoterapia sean malas, sino que pues todavía la tecnología no nos da para hacer algo 100% certero, pero sí cada vez son mejores y cada vez los síntomas que las personas aquejan pues son menos. Y claro, o sea, sí el pronóstico de esperanza de vida, o más bien, hay un término en cáncer que es sobrevida libre de enfermedad, es decir, cuántos años después del tratamiento la persona vive sin que le regrese el cáncer, o teniendo el cáncer en un estado estable o dormido, por así decirlo, sí cada vez es mejor. O sea, todavía hay cánceres un tanto agresivos que sí son muy difíciles de tratar, como lo pueden ser el cáncer de páncreas, ciertos tipos de cáncer de pulmón, etcétera. Pero, por ejemplo, también hay otros, como la gran mayoría de los tipos de cáncer de mama, cánceres de próstata, que como se pueden detectar muy a tiempo y se conoce mucho sobre ellos, la realidad es que una vez que se tratan es, es, es muy bueno el pronóstico en cuanto a sobrevida libre de enfermedad. Pero sí, o sea, volviendo a la pregunta de quimioterapia y inmunoterapia, o sea, a muy grandes rasgos lo que hacen es bloquear ese crecimiento anómalo y descontrolado de las células cancerígenas y evitar que las células sanas lleguen a ese punto de también empezar a reproducirse de esa manera. ¿Qué es lo que origina que resurja el cáncer? Porque pues uno que no es médico se puede imaginar, bueno, tal vez que controlan el crecimiento, incluso lo reducen, pero puede haber ahí células que no se pueden detectar y que pueden estar ahí hasta que alguna alteración suceda y resurja. Pues es eso, o sea que con la tecnología actual es prácticamente imposible hacer un escaneo al 100% de cada célula del cuerpo y ver cuál está bien, cuál no, cuál podría tener un error de programación. O sea, es precisamente por eso que siempre la posibilidad de que vuelva el cáncer está. Claro, hay unos cánceres más propensos a tener recurrencias y a tener metástasis que otros, pero Entonces, ¿el sí. cáncer son los tumores o son las células con la mutación? Esa es mi Es, pregunta. sería el conjunto de todo. O sea, sería la enfermedad propiamente que lleva a que las células no se tengan un buen control en cuanto a su muerte y reproducción, que por lo tanto llevan el desarrollo de tumores cuando se trata de órganos sólidos, y que esto lleva a que pues se desgaste la persona en el sentido de como esas celularidad anómala tiene un crecimiento mayor, ya sea en calidad o en pues, no, pues sí, en calidad en cuanto a que pues son formas distintas de crecimiento o como la cantidad, pues la tasa metabólica, es decir, lo que va a consumir de energía va a ser mayor al resto del cuerpo, entonces por así decirlo le va a estar chupando energía al resto del cuerpo, la mayoría de los nutrientes pues se los va a estar llevando el cáncer y, y que claro, como no son células funcionales, pues valga la redundancia, la función de los órganos afectados va decayendo. Y esto también genera ciertos síntomas, deterioro en la salud de la persona, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de cosas que suceden, eso es el cáncer. ¿Un cáncer que puede ser operable siempre se opera? Pues siempre y cuando la persona quiera, el presupuesto lo acomode y las características del tumor permitan ser operable, claro, o sea, siempre se va a ofertar el dar cirugía.
Habrá características propiamente como el tamaño, la ubicación, que si es o no es metastásico, que determinen si hay o no un verdadero beneficio de operarlo. También esto va a determinar si le das o no quimioterapia antes o después de la cirugía. Cuando se da antes se conoce como tratamiento neoadyuvante, cuando se da después se conoce como tratamiento adyuvante. Qué interesante. Y bueno, antes de hablar de la física y cómo se conecta con el cáncer, tengo una pregunta. ¿Se puede generar el cáncer por intoxicación radioactiva? Mm, Niveles Chernobyl o haber vivido en Hiroshima o Nagasaki, pues claro que sí. Trabajar frente a tu computadora dentro de un horario laboral, pues bueno, es una reactividad que no te va a provocar un detrimento en tu salud. Cocinar tu comida con cierta frecuencia y ciertos alimentos en un microondas, pues tampoco. Llamar por celular a alguien, pues tampoco, ¿verdad? Pero Sí, de hecho, justo estaba viendo el video de Gesagt cuando no me acuerdo en qué año fue, pero hace unos años se volvió viral eso de cuidado con la radioactividad del celular o de las antenas y pues no, como tú bien lo dices. sí, no, o sea, son niveles y tipos de ondas que no van a generar un verdadero daño a la salud. Si así fuera, pues prácticamente no se usarían como métodos diagnósticos la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, pues todo eso no se estaría utilizando porque pues sería dañar más al cuerpo que beneficiarlo. Incluso propiamente, o sea, ya ahorita tocaremos ese tema, hay un tratamiento dentro del cáncer que es la radioterapia. Exacto. Como estas ondas, bueno, vamos a explicar un poquito qué es la radioactividad. En los orígenes de la radioactividad, principalmente por Becquerel y Marie Curie y su esposo, descubrieron varios tipos de radioactividad, alfa, beta y gamma. La radioactividad alfa, bueno, la llamaron así alfa, beta y gamma, porque no sabían qué era. Eh, Porque pues sonaba cool. Sonaba cool. Pero ahora sabemos cuál es la verdadera diferencia física entre estos tres tipos de emisiones. La alfa son emisiones de núcleos de helio, es decir, un núcleo de un átomo que tiene dos protones y dos neutrones. Es un tipo característico del helio, o sea, un isótopo, que es emitido, o sea, radiado, expulsado, debido al decaimiento de otro átomo más pesado, que tiene más protones y neutrones. El segundo tipo, el beta, se llama así porque en física de partículas la letra griega beta se usa para los electrones y los positrones. Los electrones son beta y arriba tiene una supraíndice de signo negativo. ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga negativa. Y la versión del electrón, pero en su forma de antimateria, es decir, el antielectrón, o con otro nombre, el positrón, es el beta con el signo positivo, porque tiene la carga contraria, es decir, positiva. Esta emisión de rayos beta es en realidad la emisión de electrones o positrones. Puede ser cualquiera de los dos. Y bueno, hay que aclarar que cuando tú juntas la materia, es decir, los electrones, con la antimateria, los positrones, lleva un proceso de aniquilación, donde la materia y la antimateria no le gusta estar junta y se aniquila, desaparece. Pero claro, libera cierta energía porque pues no puede desaparecer la energía, es decir, la masa de los electrones y los positrones, de la nada. No puede desaparecer la energía de la nada. Ok. El tercer tipo de emisión son los rayos gamma. Los rayos gamma son un tipo de espectro que tiene la luz, los fotones,
La luz visible es un rango, pero más allá del rojo hay más tipos de onda, como el infrarrojo, los microondas. Y del otro lado, más allá del violeta, está el ultravioleta, los rayos X y ya al último los rayos gamma. Ahora, los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, si nos vamos en ese orden, la longitud de onda va siendo mayor. Y al contrario, si nos vamos a través del microondas, los rayos infrarrojos, hasta los rayos gamma, la frecuencia es la que va a ser mayor. Eh, en, en la luz es una partícula, pero también es una onda por todo esto de la mecánica cuántica. Y la energía asociada a esa partícula es proporcional a la frecuencia. Por eso los rayos X se utilizan en los tratamientos de cáncer, porque tienen más energía, son más ionizantes, es decir, como más destructivos a la materia que tiene a su paso. Pero a diferencia de la luz visible, que esta está en todos lados, el microondas no es tan destructivo. Las ondas de radio, que no les mencioné, pero son de hecho las que tienen la frecuencia más baja, es decir, la longitud de onda más larga, son las que menos hacen daño. Y de hecho, así funcionan, así funciona la radio y nuestras telecomunicaciones en general. ¿Tienes alguna duda de la parte electromagnética? Pues no tanto la parte electromagnética, sino más bien que esa aniquilación de materia con antimateria, si es precisamente eso lo que hace la radioterapia, que es radiación ionizante en los tratamientos. Sí, es una propiedad en estos procesos que se podría utilizar en los tratamientos contra cáncer, que de hecho, pues sí se estudia en el CERN. Están haciendo este tipo de estudios. Ahorita que mencionabas una técnica para generar imágenes del cuerpo, que es por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones, Es conocido en como el ramo PET, médico como PET. PET, Ajá, PET scan. exacto, el PET scan. Eso es muy común en México, tener este equipo. Pues ya más que en otros años sí. De hecho, aquí en San Luis hay, si mal no recuerdo, uno o dos lugares donde ya se lleva a cabo. Hace unos años, estoy hablando hace 5 años, no, aquí en San Luis no había que ir a México o a Guadalajara o a Querétaro incluso a realizarse estos estudios. Hoy día ya hay, aquí en San Luis sigue siendo caro. El precio específico no te lo podría dar, pero si no, no es algo que tú digas, ay, uy, qué ganas de hacerme un PET, vamos a hacernos uno. Híjole, no, la realidad es que sí, solo si es estrictamente necesario, realízatelo porque si no, no es amigable para el bolsillo. ¿Qué es lo que voy a hablar de qué es lo que analiza este estudio, no tanto de cómo se lleva a cabo y cómo la radiación me da ese resultado a mí? Lo que observamos es el nivel de consumo metabólico de determinados órganos. Por ejemplo, en un PET normal va a salir relativamente iluminado hígado y cerebro porque son órganos muy demandantes de energía. Pero si además de eso de repente vemos una mancha de alta demanda de energía, no sé, en el caso de una mujer, en el ovario, podríamos sospechar, no diagnosticar, que sí dejar en claro, el PET no es un método diagnóstico, es un auxiliar. Pero mediante y única y exclusivamente de PET no se puede diagnosticar cáncer. Te ayuda, pero el diagnóstico siempre va a ser a través de biopsia. Si por ejemplo en este caso que mencionaba se observa una cierta alta de tasa de consumo energético en el ovario de esa mujer, será recomendable obtener una biopsia para precisamente ver qué es lo que está pasando ahí. No siempre es cáncer, pero sí podría ser muy seguramente un proceso maligno. De hecho, es muy interesante lo que dices de qué ves.
en esto porque el PET scan no es como que te den directo los positrones, sino que se vuelve radiactiva cierta molécula con procesos de aceleradores de partículas, con un ciclotrón, y esas moléculas se le inyectan al paciente. Y lo que hacen es, bueno, tú sabes de eso, de cómo los órganos van tomando esa energía, pero cuando eso sucede, como es un proceso nuclear, libera mucha energía que decae en estos tipos de radiación, principalmente en la radiación gamma, que es la más energética. Imagínate los procesos del universo como tipo una colisión de estrellas, o los jets que tienen algunos púlsares, todo eso solo se pueden ver en el gamma, todo ese tipo de cosas. Y bueno, con algoritmos y computación se reconstruye de dónde viene ese rayo gamma para formar la imagen. La verdad es que está muy interesante. Y oye, ¿y solo es una técnica de imagen o también se puede usar como radioterapia? No, el PET como radioterapia no. No, no, lo que se utiliza como radioterapia es precisamente radiación ionizante. Desconozco si la radiación involucrada o la reactividad involucrada en el PET sea ionizante o no, pero sí las técnicas utilizadas son distintas. Lo que busca la radioterapia, sí podríamos hablar de que es un tratamiento más dirigido que la quimio, en el sentido de que desconozco si el término que voy a utilizar es correcto, pero como que la energía que se dispara sí va dirigida específicamente al sitio enfermo y por lo tanto no va a afectar a otras regiones, porque sí son unos aparatos relativamente grandes y que sí mediante fórmulas matemáticas se calcula hacia dónde dirigir, qué tanta distancia toma el aparato, la frecuencia con la que se dispara la onda, etcétera. Sí, claro, me quiero suponer que por esta liberación de energía genera cierto tipo de quemaduras en la piel del paciente sobre la cual se está trabajando. Pues es que todo eso depende. Estoy investigando y hay estudios donde sí se pretende usar como radioterapia, pero pues depende mucho del metabolismo del cuerpo, porque la radiación surge del cuerpo, no la da la máquina es la que lee lo que sale del cuerpo. Eso es muy, muy interesante. Entonces, si aquí la radioterapia está utilizando reactividad que nace del cuerpo a través de la propia actividad metabólica, mm, ¿cómo es que se llega a lo que provoca? O sea, es decir, la radioterapia funciona porque lo que provoca es que en las células malignas se favorece la liberación de especies reactivas de oxígeno y esto provoca la muerte celular de ese sitio atacado. O sea, ¿qué es lo que se hace? O sea, ¿qué es lo que provoca que se altere la reactividad interna del metabolismo del cuerpo? ¿Se acelera su energía o qué es lo que provoca? ¿O qué es lo que precisamente utiliza el aparato? Nada más es un detector, no te inyecta nada. Lo que te inyectan es antes de usar el aparato es la molécula radioactiva. Esa es la que va a tener interacción con los procesos orgánicos. Ok, ok. Elabore su respuesta. O sea, en el sentido, para que quede más claro, ese medio radioactivo que se administra a la persona, ¿qué es lo que provoca y cómo se sabe que sea específico en cuanto a la zona a trabajar? Eh, no sé, por eso te decía, Ok. depende mucho del estado de la persona, ¿no? De los órganos, de qué órgano tiene necesidad Bueno, de... sí, claro, o sea, hay características propias del cáncer que determinan si el paciente es o no candidato a radioterapia. Sí. Sí, de hecho, previo a que se administren las sesiones, hacen algo que se le conoce como la simulación. Es decir, es como un cáliz, a ver si la persona sí va a tolerar o no y qué tanta dosis se le pone, etcétera. Ujú. Sí, es como para calibrar, ¿no? El tratamiento. Sí, la verdad, pues, te seré sincero, no me considero experto en el tema, precisamente por eso hay especialistas que son la radiooncología y la medicina nuclear. Ujú. Sí, sí, son los encargados de estudiar todo esto. De hecho, es, el programa de estudios es
un tanto abrumador. De hecho, mira, si quieres déjalo, lo busco para leer un poquito de las materias que leen. Va, me parece bien. Y en cuanto al perfil de físico, existe el de físico médico, que es más para apoyar en los tratamientos de radioterapia, en los equipos que utilizan tecnologías nucleares, más que en otra cosa. Sí, mira, vamos a leer el plan de estudios de la especialidad de medicina nuclear e imagenología molecular de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto no es un comercial, sino que fue el primer resultado que salió en Google. Vamos a ver, descargar el plan de estudios. Mira, simplemente en el primer año, imagínense lo que implicaría para una persona que después de estudiar 6 o 7 años, dependiendo de la facultad, procesos, si bien no exclusivamente, sí mayoritariamente químico-biológicos, le den materias como matemáticas avanzadas, física nuclear, instrumentación nuclear, seguridad radiológica 1, interpretación de imágenes, bueno, eso sí es un tanto más cercano a lo médico, metodología de la medicina nuclear 1, emisiones gamma y positrones. En el segundo año llevan materias como radioquímica, metodología nuclear 2, emisores gamma y positrones. ¿Qué más llevan? Telemedicina nuclear. En el tercer año, materias como terapia con radionúclidos. Sí, digo, estamos hablando Sí, de sumergirse de lleno a... prácticamente ser como un físico médico, pero ya con el background del ser médico. Es exacto, con el background de, ok, voy a utilizar estos conocimientos con fines terapéuticos y diagnósticos. Está cabrón. Sí, la verdad, sí. Mis respetos a quienes se dedican. Digo, no por nada hay poca Y en gente. San Luis hay muchos con ese tipo de perfiles. Porque me Hasta... contaste que físicos médicos no hay. Físicos médicos, no. Todo lo manejan médicos en Físicos médicos, específico. no. Y radiooncólogos, digo, probablemente me equivoque, pero hasta donde yo me quedé, te estoy hablando de los datos que yo tenía cuando era estudiante, había 2. Y de una edad relativamente avanzada, ya próximos a jubilarse. Ojalá ya haya más, porque si se jubilan esas personas, no sé qué vamos a hacer. Sí, ojalá ya haya más interés por esta intersección de la medicina y la física. ¿Quieres hablar de una cosa que te haya que te hayas quedado con dudas o Pues me voy con más dudas que certezas, pero creo que eso es el propósito de espacios de diálogo como este, sí, exacto. el invitar a investigar, a cultivarse sobre áreas no tan de nuestro dominio. Sí, yo creo que el PET scan como tratamiento no es tan efectivo. Obvio, no soy experto y apenas están haciendo estudios, pero tengo una sospecha que es el, lo que, eh, cómo se sabe la ubicación, el tratamiento. La radiación surge dentro del cuerpo y sale disparada, pero sale disparada por todas direcciones. Y eso es algo malo. Eh, Hay otros tratamientos como la emisión de protones en que lo que hacen es emiten unos protones como si fuera la radiación alfa, pero menos dañina, porque un protón pues solo es un protón y el alfa son dos protones y dos neutrones. Eh, Donde ubican la zona cancerígena, emiten el protón y claro, va a tener cierto daño mayor en el área del primer contacto eh, al área del cáncer. Y luego va a seguir teniendo un daño menor en la zona de salida. Podrán decir, bueno, van a freír la cabeza a este muchacho. Bueno, sí, estaríamos hablando ya de terreno peligroso. Yo, a mí creo que la principal duda que me queda es, o sea, más allá de cómo el cuerpo sabe o cómo pues, los equipos o alguien sabe despertar y utilizar la reactividad propia que se puede obtener del cuerpo, porque claro, o sea, si somos estrictos entendiendo que
Principalmente el cuerpo está compuesto de chomps, es decir, carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Se lo debieron aprender en la secundaria. En teoría. Pues digo, claro, al final de cuentas estamos hablando de elementos que pueden no tener cierto grado de radioactividad bajo ciertos estímulos y contextos. Pero a lo que voy es, si la persona de manera consciente, desde cosas muy básicas como regular su respiración, puede mover ciertas frecuencias vitales como lo son la frecuencia cardíaca, etcétera, habrá maneras en las que uno de manera consciente o quizás no pueda mover su propia radioactividad. No sé, yo creo que eso sería más médico que otra cosa. Sí, digo, yo creo que sí, pero ya. Pero pues, no creo. Todos esos elementos que pudieran o no decaer en algún momento y volverse radiactivos, pues están por todo el cuerpo. Entonces la ubicación, el tratamiento a cierta zona es, yo diría que imposible. Y eso es justo lo que estaba diciendo, que en el PET como tratamiento se me hace difícil. Pero en la emisión de protones, como tú estás afuera apuntando a dónde quieres disparar, es más seguro. Ahora, les decía, si van mandando ahí los protones a cierta zona, pues van a quemar, por así decirlo, más la zona de la superficie de entrada y no tanto el cáncer. Lo que hacen es hacer una sesión donde mandan esos pulsos de protones a cierto ángulo. O sea, imagínate el cáncer en el cerebro. Lo mandan a cierto ángulo. O sea, imagínense ustedes que escuchan el podcast, que les disparan en la frente. Spoiler alert, hay un tratamiento que se conoce como el Gamma Knife. Órale. Sí, investiguenlo. Y en la siguiente sesión van moviendo el aparato, van moviendo el acelerador a cierto ángulo en que ya no toca con la misma área de entrada, sino va a ser diferente y va a dañar a otra sección de estas superficies. Pero en el transcurso del tratamiento va a ser menor a que si durante todo el periodo se hubiera radiado en una sola área. Si mueven, se preguntarán, el acelerador, ¿cómo es que le disparan al área cancerígena? Pues porque lo mueven de tal forma en el que el cáncer es un eje de rotación. Eso se me hace muy inteligente. Conclusión, Joel opina que el cáncer es inteligente. No, bueno, ambos. El tratamiento es interesante. Ahora imagínate ese mismo proceso, pero en lugar de protones, positrones, donde no solo es una radiación, sino que la materia y la antimateria se aniquilan, generando esta energía en el área de contacto, que puede, no sé si es la palabra correcta, quemar el cáncer. Creo que es un término válido en cuanto a un abordaje burdo y crudo de los conceptos manejados. Y creo que esta es una área de oportunidad bastante interesante respecto a considerar para futuros tratamientos, quizá no solo en cáncer, sino en múltiples enfermedades, no limitarnos a opciones bioquímicas, sino empezar a explorar opciones físico-químicas, biofísicas. Creo que sí estamos ante algo que quizá todavía estemos en pañales, pero en algún futuro que quizá nos toque o no nos toque ver, habrá otro tipo de opciones. Perfecto. Entonces cerramos este episodio. Con más dudas que certezas, pero ojalá hayan disfrutado nuestros pocos conocimientos y hayan aprendido varias cosas. Y nada. Pues hasta la próxima, que será cuando tenga que ser. Diría una frase de esta película de Perfect Days de Wim Wenders. Se la recomiendo, está en Movie. Quienes tengan Movie, si no, pues piratíenla, ¿no?
la siguiente vez es la siguiente vez y hoy es hoy. Claro que en japonés, que es el idioma de la película, suena muchísimo más fregón, pero el concepto es ese. Qué chingón. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima.